economía de nuestro país de todo esto que ha ocurrido en materia estrictamente política. Exactamente, y por eso lo vamos a sumar hoy a Marcelo Likanic, economista. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir. Bueno, de todos estos datos, acabamos de ver el dólar que tocó 1.480, cerró en 1.425, el blue en 1.385. Si hace mucho que no ves realidad argentina, ahora el blue es más barato que el oficial. Es extraño, pero pasa raro. Eso. Evidentemente el riesgo Cuca existía. ¿Esto es miedo de los mercados a la posible vuelta del kirchnerismo o no es tan así? Para que no te tengo. Ahí vamos a ver si lo tenemos a Mientras tanto Marcelo. Les voy completando esos datos de una pizarra económica del día de hoy que, como ustedes planteaban, 1.425 fue el resultado al cierre del dólar, pero un dólar que tocó 1.480 pesos, que en un momento superó la banda superior, claro, de que está hoy, como eso se va moviendo mes a mes en un 1%, hoy está en 1.471 pesos. Superó ese techo de la banda por primera vez desde que salimos del peso y retrocedió a 1.425. Sin intervención, según dice el gobierno, o algunos allegados al gobierno, sin intervención del Tesoro, al menos en la jornada de hoy lunes. Claro, no vendieron dólares. Perdón, Marcio, ahora sí te escuchamos, decías. Lo vamos a escuchar en un ratito entonces. Bien, bueno, y como decíamos, una caída, ahí vemos en parte cómo se movió en el día de hoy, partiendo de 1.360, repuntó y después se estableció en un porcentaje o en un precio más económico. Ahora, ¿cómo dijiste el riesgo Cuca? El riesgo Cuca. Decía Julián, ¿esto es una reacción por el temor de que vuelva el kirchnerismo o no nos tenemos que ir tan lejos y es una reacción leyendo que no hay confianza en lo que está haciendo Milei y que por eso fue derrotado así en las urnas? Bueno, espero que ahora se escuche. Sí, yo bueno, también. Esperemos también. Bueno, obviamente el famoso riesgo Cuca expresado en su momento por el ministro de Economía estaba presente, ¿no? Pero inevitablemente también es que los mercados, más allá de su reacción, reaccionan cuando no detectan que existe una solidez suficiente en la política económica y en los respaldos que tiene hoy esa política económica para sostenerse ante un ataque. Hoy ha sido un movimiento, digamos, en un tablero de ajedrez en los cuales movió el mercado, hizo su jugada y va a esperar ahora lo que haga el gobierno. El día miércoles va a ser un día clave, en los cuales se van a vencer en 9.000 millones de dólares, si no me equivoco, que va a tener que renegociar, 7.000 millones de dólares, unos 9 billones de pesos. Claro. En los cuales el vencimiento es en pesos, no es una deuda en dólares. Exactamente, en los cuales hoy vamos a ver, el día miércoles vamos a ver qué tanto confía el mercado como para seguir comprando o sacando ese dinero de la economía o si entra en la economía. Vos claro. Decís, esto también es una reacción a una falta de credibilidad del programa. Por una parte podemos tomarlo, pero digamos, si hay una falta de credibilidad, más o menos se ha ido especificando o explicitando, quería decir, en estos días. Lo que cambió de ayer a hoy es que los mercados están diciendo el kirchnerismo puede volver en 2 años. Exactamente. Eso es innegable, que el mercado vio eso. Exactamente. Digamos que por los números que veníamos viendo, este programa parecía que tenía una fecha de caducidad luego de las elecciones de octubre, o que debía cambiar porque si no, no daba la continuidad en cuanto a reservas para mantener este tipo de modelo. Entonces, lo que hizo el mercado fue anticipar esa decisión y probablemente haya testeado en estos días la posibilidad de obtener algunas ganancias en el supuesto caso de que el gobierno no pueda sostener este tipo de programa por lo menos hasta octubre. Las reformas, porque hay otro escenario, ¿no? ¿Qué pasa con las reformas que le quedan al gobierno? Prometió mucho que iba a pasar después de octubre, cuando tuviera las mayorías necesarias, e ir más a fondo en cosas que el mercado también esperaba, reformas laborales, impositivas, previsionales, todo eso también en stand-by. Exactamente, Pablo. Creo que pasa por ahí fundamentalmente porque el mercado veía necesario para que Argentina entrara en una senda un poco más promercado en el mundo, y ahora esas posibilidades se ven básicamente muy remotas, a no ser que el mercado, bueno,
Veamos, hoy el gobierno empezó a hablar de una mesa de enlace para tratar de conseguir apoyo, no solamente en cuanto a sus números, sino tratar de sumar apoyos de otros sectores políticos. Es decir, va a tratar de generar cierta credibilidad política, que ahí ustedes son los especialistas, ¿no?, para ver que esas reformas sean posibles en el futuro, claro, que es básicamente lo que se jugó o lo que se juega como segunda etapa del gobierno de Milei, por lo menos en lo que nosotros estimamos económicamente. Bien, bueno, habrá que ver cómo se sostiene la situación de acá a octubre, porque el gobierno va a intentar, digamos, que esto no se vaya de la línea más de lo que se ha ido hasta octubre, pero ¿alcanzan los recursos para llegar a octubre? A ver, intervenir y todo lo demás. El gobierno cuenta con algunos recursos, ¿no? El tema es cómo logra, sobre todo, resolver su tema interno. ¿Qué me refiero al interno? Primero el tema político, para tener una cierta estabilidad y que por lo menos sepamos hacia dónde va. Y en el pánico siempre sabemos que lo que hace la mayoría del mercado es tratar de volverse rápidamente líquido y trata de desarmar cualquier tipo de posición para tomar la decisión cuando ellos quieran. Es muy difícil hoy que alguien tome la decisión de quedar inmovilizado hasta después de las elecciones, porque cualquier cosa puede pasar, y eso es lo que está pasando en los próximos vencimientos que van a haber de acá hasta las elecciones. Pero lo fundamental que yo creo es que una vez que logremos por lo menos en esta semana, tener alguna certeza política, ahí va a pasar en la parte económica de ver también cómo hacen para negociar, sobre todo con un sector clave, que es el que, creo yo, desde mi punto de vista, nunca ha logrado todavía normalizar lo que es el sector financiero. Hoy son los bancos, que son los mayores poseedores de las letras, es decir, de las deudas a corto plazo que tiene la Argentina, claro, son los que tienen hoy el poder económico, yo diría, de hacer de que esto o toma una senda más tranquila o puede ser una situación más difícil de manejar. Marcelo, brevemente, porque tenemos que ir a un móvil en vivo con una tragedia o un hallazgo trágico en realidad. Si Milei te llamara y te dijera, Marcelo, necesito un asesor económico más, ¿qué le sugerirías? ¿Qué sostener y qué cambiar de lo económico de este gobierno? Bueno, yo siempre, las recetas económicas son muchas, ¿no? Yo sí creo que Milei ha aportado algunos conceptos básicos que debemos tener en la economía, y creo que la mayoría de los etapas de crecimiento argentino han tenido que ver cuando ha tenido un equilibrio desde el punto de vista fiscal, ¿no? Pero también ha sido necesario el equilibrio desde el punto de vista externo, es decir, tener una balanza comercial favorable y sobre todo una balanza de capital favorable. Hasta ahora hemos logrado la parte fiscal. Hoy, con el tipo de cambio que tenemos, más las condiciones globales que hay, Argentina tiene su talón de Aquiles en el sector externo. ¿Por qué? Porque, digamos, en los últimos años hemos estado dependiendo más de los ingresos o de las finanzas, del apoyo financiero que hemos tenido del Fondo Monetario, en este caso, para mantener ese equilibrio. Hoy, lo que debería hacer Argentina es mejorar su competitividad porque la necesita en el corto plazo. Las dudas que tiene el mercado externo hoy sobre la Argentina pasa si va a poder generar la suficiente cantidad de dólares para poder cumplir con los pagos que tiene que hacer y para mantener la economía argentina aceitada para tener un crecimiento. Entonces creo que es fundamental volver a mirar a una Argentina que gane competitividad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay 2 o 3 maneras de hacerlo y hay que ver cuál es la más adecuada. Ahí lo sabe más Milei que yo. Bien, gracias, Marcelo, muchísimas gracias como siempre por esta charla y por tratar de hacernos entender un poco todo esto que va pasando. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre vengo cuando la situación no está muy... Es verdad, siempre vengo con lo mismo. Siempre vengo con las noticias feas, pero bueno, sabemos que esto es así y lamentablemente vengo seguido. Así que bueno, gracias, esperemos que sea lo mejor para todos los argentinos. Marcelo Licani, economista. Gracias.